¿Qué sigue? Absorción, ¿qué sigue? Esa es la última. Absorción. Vayamos en orden. ¿Cuál es lo primero? Ingestión. Lo que sigue, ingestión. Y después, absorción y eliminación. Es la secuencia de eso que vamos a revisar ahora por particularidades, cómo funciona este aparato digestivo o este sistema digestivo, cómo a través de todos sus órganos va a hacer todas esas funciones. ¿Está? Y acá vemos. En el esquema, yo no encontré un esquema para cambiarlo. Lastimosamente no puedo variar el esquema porque es pegado, pero hay una salvedad importante. La absorción también se produce en cavidad oral. ¿Sí? Recuerdan que yo les decía en la clase, tenemos el alcohol, se absorbe allí, por eso que cuando hay alguien que le van a tomar, solamente estar cerca de esa persona se percibe el olor del alcohol. Al ambiente, la boca, el sol igual, ¿qué cosa hay? Medicaciones que se ponen y también se absorben allí. Entonces, la diapositiva no nos ayuda del todo, ¿no? Pero ya saben el proceso desde lo que está ingiriéndose hasta lo que se está eliminando. Y la característica de este, que vendría a ser un tubo, desde la imaginación del estomoideo, que ustedes lo vieron en biología, hasta el prototeo, va a tener una similitud de capas, ¿no? Una capa que tendría que ser la más externa o la más interna hacia el nivel de la dulcería. ¿Cuál? Mucosa, la submucosa, la muscular y la apéndice. Es una secuencia. Se transforma, se diferencia, y algunas que no lo tienen, pero en esencia la gran mayoría de estos órganos de este tubo digestivo se van a originar a partir de esas cuatro capas. Y han visto en embriología cómo se diferencia el estómago, cómo crece el estómago, cómo se transforma después en sus yemas para dar origen, lo que vemos después en glándulas senesas, al hígado y al páncreas. Y casi todas las células se repiten. A ver, uno de los componentes de la cavidad oral es labio. ¿Qué sigue? Mejillas. ¿Qué sigue? Amígdalas. ¿Ah? Dientes. ¿Qué más? Paladar, ¿no? Todas esas estructuras en conjunto forman la cavidad oral. Es como un cubo que se encuentra hacia adelante, los labios, inmediatamente después están los dientes con las encías, la mejilla y todas las componentes que vamos a ver ahorita. Fíjense, la característica de todo esto es un tejido, tiene un tejido, una mucosa más o menos característica. Vamos a ver que hay una mucosa que tiene una localización, algunas tienen mayor componentes, otras simplemente se restringen a un epitelio, pero al final de cuentas lo que vamos a reconocer en todas tienen epitelio y tienen mucosa, absolutamente todas. La altura va a estar en relación a su localización y a la función que realiza. Y las glándulas son los que van a vertir a este nivel, desde las glándulas a nivel de la misma cavidad oral o de la lengua o de la cercanía a los órganos que están debajo de ellos. Los labios se tienen en cada zonas o regiones. Que vendría a ser esta, fíjense acá, la parte más superior, la cara. ¿Cuál sería? La más superior. Cutánea.
¿Y cómo reconocemos que estamos en cutánea? Por epitelio, una característica, por el espesor, ¿no? Entonces, vemos acá una transformación de una zona que solamente es epitelio, una zona que tiene papilas muy definidas, y otra zona que incluso tiene estructuras de piel incluso bastante desarrollada, glándulas, folículos pilosos y estructuras nerviosas, porque en eso radica la sensibilidad que tiene este órgano. Nosotros podemos reconocer el labio por varias características importantes, pero no solamente es el órgano que nos va a dar sensibilidad, sino nos va a permitir, a ustedes como estudiantes y después como profesionales, tener una noción muy externa de lo que pasa hacia adentro del tubo digestivo. La coloración, la textura, la consistencia, la humedad, va a poder decirnos si es que está en buen estado ese aparato digestivo. ¿Sí? Entonces vamos a reconocer lo siguiente. Fíjense, en la cara cutánea vemos gran cantidad de folículos característicos. Vamos a ver glándulas que están allí, vamos a ver el espesor del epitelio, ¿no? A diferencia de la siguiente capa, que debería ser o zona intermedia, que es la cara de verbeñón, de la cara de coloración que tenemos en los labios, y en función de qué? De la presencia precisamente, como es, las papilas están bastante grandes, la cantidad de vasos sanguíneos que vamos a poder encontrar aquí. Eso nos da la coloración y también nos da la posibilidad de ver en qué estado fisiológico, cuando ustedes ya avancen en sus cursos, puedan reconocer. ¿Algo está pasando ahí? Sí. Si está muy decolorado y no es compatible con otros órganos, pelo, cabello, etc., vamos a poder incluso acercarnos a un diagnóstico. Y en la cara mucosa interna, fíjense, un acúmulo grande, evidente, que se llama los gránulos del pulmón, ¿no? Que vendría a ser glándulas de tipo seroso. Por debajo, la característica, gracias a la presencia de una malla reticular, ¿no? Que nos va a dar la característica también de posibilitar la distensión aparte, ¿no? Eso es lo que hace posible no solamente la consistencia, sino la sujeción que es. A ver, hablamos de tipos de dientes. ¿Cuántos tipos de dientes hay? ¿Cuántos? De 20, ¿no? Y cuando hablamos de las partes mineralizadas, automáticamente estamos pensando en un tipo celular. ¿Cuál sería? Estoy pensando en un tipo celular y tú ya me estás dando una zona de diente. Entonces recuerda, siempre si yo pregunto, un tipo celular es células, no es zona. ¿Cuál? Ameloblastos. ¿Y por qué es importante ese ameloblasto? Porque produce el esmalte, lo que vemos, lo que nosotros tenemos de coloración. Cuanto más blanca es la persona o la raza es más blanca, el esmalte es más amarillo. Cuanto más trigueño o moreno sea la persona, es blanco. O sea, esa diferencia es sustancial. Ahí vemos la presencia de en un lado el esquema y en el otro un descalcificado. Como está descalcificado, no vamos a encontrar, ¿qué cosa? Precisamente el esmalte. Acá no vemos el esmalte, porque la característica precisamente del esmalte es la gran dureza. ¿Debido a qué?
a la hidroxiapatita y el calcio que tiene muy alta cantidad, es una de las estructuras más consistentes y duras que tiene el organismo. Entonces no se olviden, hay una corona clínica, gracias a los odontólogos, que es lo que visualizamos, y una corona anatómica, que es lo que está en la profundidad, que vendría a ser precisamente la zona más interna. En el esmalte hay unas condensaciones que vendrían a ser precisamente esas líneas o estrías de Rex. Es una condensación del tejido y que va a formar una especie de capas que va a permitir reconocer a estas estrías. A diferencia de las líneas de Owen en la dentina, que vendría a ser una concentración diferencial de componente de calcio. Esas líneas se van a colorear o van a observarse más hacia el nivel de la corona, por eso está esa C que está arriba. En cambio, la estría de Owen se ve predominantemente en la parte más externa. Después vamos a tener esa misma imagen, podemos reconocer varias cosas. Fíjense, tenemos el cemento, el ligamento periodontal. Acá no vemos, repito, el esmalte porque es una desclasificada, se la realidad completamente y la pulpa. Resumiendo lo antes, tenemos entonces 20 dientes sucesionales o temporales. Los definitivos son 32. ¿Sí? Toda mujer y la que tiene proyecto de ser madre, esta es la edad que debería haber tenido su reserva de calcio en su organismo, especialmente ¿para qué? Para que sus hijos tengan buen esmalte. La mujer que no toma el suficiente carbonato de calcio en sí, va a tener problemas con sus niños, ¿sí? Y solamente un alcance clínico. Entonces tenemos cemento, dentina y esmaltes, dentina y cemento en concentración y dureza, gracias a que 95, 90, 70% y finalmente 50% del componente mineralizado y que va a dar la dureza a este órgano que se denomina aquí. Tenemos los 3 tipos de células a que van a producir, y la fibra de Sharpei vendría a ser esa zona que se produce, que son filamentos, estructuras que van a fijar hueso con la raíz del diente. Esas líneas de la fibra de Sharpei a ese nivel. Y precisamente el cemento y el ligamento periodontal. Entonces, pues la pregunta que hice va a ser la reducción, la sucesión, el tejido de tejido óseo y la conversión para posibilitar el cambio temporal. Y estamos ya un poco más hacia el extremo de esta cavidad oral y nos encontramos con 3 tipos de glándulas que vendrían a ser. ¿Cuál? Estoy hablando de glándulas salivales. ¿Cuál vendría a ser? No, en general, ¿qué tipo de glándulas salivales tenemos? ¿Cuáles son los tipos de glándulas salivales que tenemos? Mayores y menores. ¿Cuáles son las mayores? Parótida, maxilar, sublingual. ¿Cuál de ellas es predominantemente mucosa?
mucosa, como he dicho, serosa. Sublingual. La que es mixta es submaxilar y la que es serosa es parótida, ¿no? No se recuerda. Ahora vayamos a ver las glándulas específicamente de cavidad oral, a nivel de la lengua en especial. En cavidad oral son esas tres grandes agrupaciones de glándulas que tenemos, ¿no? Parótida, maxilar y sublingual. Hablemos ahora de la lengua y sus glándulas. Fíjense, pero para poder localizar esas glándulas tenemos que decir lengua, 2/3 anteriores, 1/3 posterior y la raíz. En cada una de esas zonas hay un tipo glándula. ¿Sí? La anterior es el glandímulo. Las porciones posteriores, estamos hablando de las mucosas, y las de von Ebner son las serosas. ¿En qué localización tenemos la von Ebner? Cuando hablamos de encilla, prácticamente a nivel de las papilas, a los costados, y en qué tipo de caliciformes, ¿no? En los cuellos de estas papilas gustativas vamos a encontrar esas glándulas esencialmente. Recuerden, lo que saca al pie de la diapositiva son dos superficies, zonas o caras, ¿no? Dorsal y ventral. Llámese superficie, llámese zona o llámese cara de la lengua. En la zona dorsal hay las amígdalas iguales, la raíz de esa zona. En la lengua, en la parte más posterior, vamos a encontrar un acúmulo de papilas que se pueden ver incluso a simple vista. Ustedes definen la lengua o cualquier cosa, pero van a poder ver esas grandes papilas que vendrían a ser precisamente las caliciformes, ¿no? Y estas, o circunvaladas. Estas papilas van a estar en un número más o menos de 8 a 12 y que a simple vista podemos ver, ¿no? Tienen botones gustativos, al igual que otra papila también tiene fungiformes. Las fungiformes, porque las foliadas y las piriformes no tienen papila gustativa excepto las foliadas. A ver, ¿alguien revisó eso? ¿No de las foliadas? Hasta los 3 años, muy bien. Entonces, en el recién nacido y en el niño lactante y el que está preescolar, vamos a poder visualizar las foliadas, ¿sí? Por eso que el lactante, el que está haciendo la lactancia, el cambio de leche a comida, es muy exquisito, ¿no? Percibe, no le gusta, a diferencia de que cuando ya se hace grande pierde esa posibilidad de diferenciación y puede alimentarse mejor. Bien, la parte de la cara basal, o la zona basal o la región basal de la lengua, recuerden que es lisa, no hay presencia de papilas. Y acá tenemos los 4 tipos. Esta vendría a ser el tipo esa vendría a ser una forma de manera de esta manera de una hoja. Esta es cáliz, y por pareciera ser que como cáliz, y estas son las foliadas. No se olviden, específicamente entre estas dos tenemos los botones gustativos. Es de 2 a 8.000 botones gustativos que pueden haber en estas papilas. Hay 4 variedades. ¿Cuáles son?
oscuras, claras y basales. Todas ellas con una característica, pero yo ya no hice mayor explicación en uso regular, solamente en referencia. Aquí están las glándulas salivales mayores. Esa vendría a ser la parótida, ¿sí? Predominante o casi exclusivamente serosa. A los racinos intensamente acidófilos. Acá tenemos una glándula mixta entre serosas y mucosas. ¿Cómo se llama esa estructura que estoy señalando? Sí, todo este conjunto es un acino. Hay 2 o 3 acinos mixtos, pero esta zona, ese borde, ¿cómo se llama? Tiene la forma de ¿qué? De un gorro tibio, una especie de semiluna de Janussi. Es una característica precisamente del acino mixto. La semiluna vendría a ser la parte serosa, lo restante es la parte mucosa. En conjunto, cero mucosa. ¿Sí? Y esa que es casi predominantemente mucosa, la sublingual. ¿Listo? Desde el esófago hasta el ano vamos a tener, como les dije hace un instante, las 3 capas ahí mencionadas, ¿no? ¿Es algo especial? Podemos reconocer en cada parte del tubo digestivo una característica importantísima de reconocimiento histológico. El esófago lo vamos a reconocer por un corte histológico, como vemos y decimos, eso es esófago. ¿Vale? Epitelios, ¿no? ¿Por qué? Porque el estómago, el duodeno, el yeyuno, hígado y todo lo restante no tiene el poliestratificado plano no queratizado, ¿no? Y ya he dicho 2, cierto, la zona más superior es, en cuanto a funcionabilidad, esa es otra cosa. En funcionabilidad es voluntario, esquelético, ¿no? La musculatura. La parte inferior es netamente involuntario y la intermedia es un poco mixto. Estoy hablando de la capa muscular del esófago, a diferencia del epitelio. Todo lo que ve el epitelio del esófago es poliestratificado, plano, no queratinizado. ¿Sí? Yo decía, si yo corto transversal o longitudinal al esófago, siempre voy a ver el epitelio poliestratificado plano no queratinizado. No se repite en ninguna otra parte, excepto en el ano con diferencias sustanciales. ¿Sí? ¿Listo? Si yo hablé de esófago, lo más importante, epitelio poliestratificado, un corte histológico, me dirán, no, ¿cómo reconocemos al duodeno? ¿Qué nos dice? Esto es duodeno. ¿Perdón? Células, no, glándulas de Brunner. Cuando vemos al duodeno y vemos acúmulos glandulares abundantes debajo y que la musculatura mucosae pareciera ser compartimentalizar a esta zona, decimos, ese es duodeno. Cuando hablamos, cuando hablamos de yeyuno, ¿cómo reconocemos que estamos viendo yeyuno? ¿Qué nos dice que eso es yeyuno? ¿Cuál? Las vellosidades intestinales, sí, es cierto, casi todo, desde el duodeno hasta el yeyuno, hay vellosidades intestinales.
Pero hay algo característico que ya lo estamos viendo acá. Las glándulas de Lieber. Glándulas de Lieber. Y la siguiente parte del intestino vendría a ser colon. ¿Cómo lo reconocemos? Intestinales. Ya no hablamos de velocidad, sino hablamos de glándulas intestinales. ¿De acuerdo? Entonces, cada órgano lo vamos a reconocer por ello. Y ahora vayamos a las células para poder diferenciar uno de otro. Pero en el esquema tenemos conglomerados neuronales, aquellos neuronales que vendrían a ser plexos. El que está en la azul rosa sería, ¿cómo se llama ese plexo? Mesio. Y el que está entre ambas capas musculares, hablo. Y es precisamente lo que vemos acá. Plexo periférico. Lo recordarán cuando hagan fisiología, el aparato digestivo, lo que vendrían a ser las ondas peristálticas, que cuando en el recién nacido se asemeja un poco al mamífero o a las aves, ¿no? El niño pequeño, el recién nacido, un poquito de lactante, no tanto, y después ya desaparece estímulo, cavidad oral, ingesta, contracción, defecación. Y gracias a qué? A ese conjunto de plexos que tenemos. No solamente hace la propulsión, sino hace la mezcla, que también es otra función precisamente de estos plexos entéricos, ¿sí? Aparte, si al contraer hace que también se produzca la secreción, que sería una tercera característica de funcionabilidad de estos plexos. Solo para repetir, este es un corte transversal, este es un corte longitudinal. Cualquiera de ellos vemos el epitelio poliestratificado, plano locular. Y la parte de la circular interna, longitudinal externa, que está externa. Nuestra anatomía, pero recordamos, ¿no? El estómago tiene tres porciones específicas: cardias, cuerpo y píloro. Pero en histología, cada una de estas zonas nos va a recordar la presencia de estructuras fundamentales. Cuando vemos en el cardias qué cosas hay que no hay, qué cosas no hay que nos dice eso es cardias. ¿Alguien sabe? No hay células principales. ¿Cuál? No hay células principales. No hay células principales. Y otra característica también de cardias es poco profunda. Hay más foveas que glándulas. Entonces, esa es otra característica. Y la fovea, ¿qué vendría a ser? Es una impaginación de la superficie del epitelio. A diferencia de la glándula gástrica, es un conjunto de estructuras modificadas, células que se han especializado, diferenciado, con funciones muy diferentes que vendrían a ser los componentes de las glándulas únicas. No confundamos una con otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a reconocer? Cada una de estas células tiene ubicación, función y características diferentes. Y gracias a eso podemos decir solamente para la localización, lo que su compañera dijo, ¿no? Tenemos ahí la parte del cardias, muy poco profunda, las glándulas, no hay células principales, otra característica, predominantemente de foveas, que es lo que más hace reconocer en la parte de la mucosa del cardias, ¿sí? La muscular y la submucosa característica, tienen una capa bastante grande de submucosa. Y acá vemos la otra característica. Fíjense
esa glándula que se invagina, que se ingresa, pero es más la invaginación y la cortedad de la glándula. No es como lo que vamos a ver en las glándulas púndicas que vamos a reconocer en la siguiente. ¿Qué vemos acá? Fíjense, estoy hablando de mucosa, estoy hablando de la invaginación y transformación de las células formando las glándulas púndicas, que tenemos esos tipos celulares, ¿no? Desde la más superficial, ¿cuál vendría a ser? Células de revestimiento o ¿cuál? Superficiales, ¿no? Esas células son cilíndricas y tienen otra característica. ¿Cómo reconocemos? Aparte de que son cilíndricas, las ¿cuál? Coloración acidófilas también. Otra forma de reconocer es las microvellosidades, ¿no? En su superficie, fíjense en el borde. La siguiente célula que vemos, ¿cuál es? Ya va a venir en el chat. Por favor. ¿Qué célula es esta? Y acá tenemos la siguiente célula importante. Acá dice mucosas. Y fíjense, cada una tiene una localización estratégica, porque está a nivel del cuello, de la superficie, muy cercano a la superficie de la mucosa, o caliciforme, que van a producir la sustancia, el moco, que va a permitir la protección de la superficie gástrica. Después vemos la siguiente célula vendría a ser ¿cuál? Parietal, ¿no? Característica de la célula parietal. ¿Qué otra característica citoplasmática tiene que nos dice? Vemos un poco a mayor aumento, quizás la microscopía electrónica. Esto es una célula parietal. No vemos el ácido clorhídrico. El aparato de Golgi sí nos ayuda, pero hay una característica, el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? ¿No? Yo quiero de esa clase, hay una diapositiva que lo he modificado porque quiero que ustedes se lleven eso a fisiología y les va a servir en una de las pocas diapositivas que modifico, precisamente porque quiero algo que recuerden de la clase de ahora. Cuando hablamos de superficie, lo más superficial, ya saben, células del cuello, las células de revestimiento, las células parietales, las células Hud y finalmente las células principales, ¿no? Principales porque producen entonces, vamos acá. Fíjense, cuando hablamos de células parietales que producen ácido, el factor intrínseco, lo característico es la presencia de la gran cantidad de mitocondrias. A diferencia de las células principales, la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Esas dos diferencias nos permiten reconocer. Mientras esta es acidófila, la otra es basófila. La localización, ya lo hemos dicho. Entonces ya podemos decir, con esa característica principal, es parietal. ¿Listo? Fíjense, ya no es una fovea, es una glándula bastante evidente, ¿no? Y cómo se bifurca y cómo se ramifica. Otra ornitológico para que vean. Y a pesar de que no tenemos mucha capacidad visual con esto y reconocimiento, pero vamos a ver que acá la mayoría de células acidófilas que están acá son parietales, mientras que las que son basófilas
pequeñas en relación a las anteriores son principales. Lo que hace un instante le preguntaba a una de sus compañeras, tenemos el duodeno, acá no está mucho la característica, vemos un conector de cordero, pero no es lo característico. Acá tenemos, es las velocidades intestinales, acá está la muscular y mucosae, cómo se bifurca, se ramifica, formando compartimentos. Y todo esto va a ser la glándula de Brunner. Esa glándula es evidente, característica que no dice que estamos en duda. ¿Y por qué tenemos glándula de Brunner grandes y evidentes a este nivel? ¿Cuál es la razón? Ustedes van a aprender en fisiología. ¿Por qué hay glándulas de Brunner tan grandes y abundantes? ¿Para qué? Urogastrona, y que vendría a ser un antagonista de ¿quién? Exacto, del ácido gástrico. Y tiene que tener ello porque es una forma de protegernos del vaciamiento gástrico, ¿no? Esa es una de las razones. Lo verán ya la parte molecular, la parte fisiológica cuando hagan el siguiente curso. Inmediatamente debajo está la mucosa. El intestino delgado, su papel más importante en toda la función digestiva, tiene la capacidad de absorción. Pero vamos a tener tres componentes absortivos o tres niveles de absorción. Para que se absorba mejor, tiene que haber los tamaños diferenciables. Es decir, multiplicamos algo en función a su tamaño. Si tenemos una superficie lisa, es diferente a que tengamos una superficie sinuosa o irregular. Cuanto más irregular es su superficie, va a haber mayor capacidad de absorción. Y lo macroscópico sería ¿cuál? A ese nivel que ya se está viendo ahí. Macroscópicamente, ¿qué estructura da la posibilidad de ampliación de la superficie de absorción? ¿Cuál? Macroscópicamente dicho. Fíjense, yo pregunto y me responden mal. ¿Qué vendría a ser esto? Válvulas conviventes de Kerr. Ese es lo macroscópico, ¿no? De la superficie se vagina y forma a simple vista los repliegues que podemos observar muy bien. ¿A alguien le gusta o ha visto en el mercado el corte de estómago o de intestino? Van a ver esas flexuras evidentes. Esa es la válvula convivente del Kerr. Macroscópicamente hablando, aumentan la superficie. Microscópicamente, ¿cuál sería? Vuelven a equivocarse. Las vellosidades intestinales, microscópicamente. Ultramicroscópicamente, la chapa estiera. ¿Sí? Una cosa es microscópica y otra ultramicroscópica o microscopía electrónica. Entonces, son cosas muy similares, pero el borde en cepillo son las microvellosidades en aumento, no son las vellosidades intestinales. La vellosidad intestinal es un enfoque histológico, una microscopía óptica. Eso vendría a ser las vellosidades intestinales a nivel microscópico. Hablamos de las células del intestino delgado. Los 6 tipos celulares que hay en el intestino delgado, cada uno con una característica especial. Esa es la lámina que la he modificado porque creo que sí tienen que llevarse algo. En la siguiente clase voy a poner 2 láminas, en la última voy a poner una tercera más, porque creo que hay cosas que yo no he dicho en el curso regular,
porque era un poco la información del semestre 25.1. Y a mí se me ha dado la discusión que lo que es 25.1 debe ser 25.2, ¿no? Porque es el mismo año académico, el mismo año. Vemos entonces la superficie absorbente superficial, de característica más o menos ya descrita, las caliciformes, que contienen gran cantidad de glucoproteínas, casi el 80% de glucoproteínas, la función de este moco, ¿no? No se olvide, tiene problema de estómago, no puede tomar bebidas heladas, porque va a hacer que ese moco que ingiere, que está en su superficie, se cristalice y sea más fácil dañarse su mucosa. Entonces, vemos que las células DNS son las células del sistema neuroendocrino difuso, que es la glándula endocrina difusa más grande que tenemos, el acúmulo celular de células que podemos encontrar en todo nuestro organismo. Tiene funciones amplias, diferentes, más hormonales que otras. ¿Qué sigue? Las células madre, que están en todo el nivel, con una característica importante: siempre están pegados a una célula especial que se llama telocitos, que son células dendríticas que tienen una interrelación de conexión, aparentemente de estimulación, para que esas células madres se multipliquen o cambien una forma. Las células en penacho tienen receptores, nos ayudan al reconocimiento de ¿qué? De microorganismos y de parásitos. A nivel de esas células va a ser posible que se secreten sustancias y pueda controlarse la infección parasitaria. Proteína antimicrobiana. Hay 4 variedades, eso no lo he dicho, no lo voy a poner en el examen porque estaría dando más información que la que tienen un ciclo regular. Ustedes están repasando lo que se hizo. No puedo hablar mucho más porque eso sería darles unas limitaciones en que salgan mejor. Entonces, solamente como referencia, ¿no? Ahí están las lisocimas, ¿no? Y otras sustancias que son antimicrobianas. Ese es el común. Estamos en el epitelio. Cuando vayamos a la zona de hilo, vamos a reconocer a todas estas células que están acá cuando veamos la cripta de Liverpool. En la cripta de Liverpool hay algunas variantes importantes. Células M no tienen nada que ver con las células madre, porque las células madre son las células madre intestinales, que ya he mencionado, a diferencia de las células M, que tienen un factor de movilidad, de relación y de defensa, ¿no? De modificación, más que de defensa, de modificación. Las células regeneradoras, las células intermedias, todas las otras que podemos encontrar a nivel de las glándulas de Liebig. Y acá lo vemos. Fíjense la característica de las células de penacho, cómo es la velocidad, y cuando la velocidad en la base se imagina algo más, va a formar lo que vendría a ser la cripta de Liebig. ¿Por qué reconocemos esta? Por la presencia precisamente de estas células de Palet. ¿Cómo la reconocemos? Precisamente por ese acúmulo de proteína antimicrobiana que tiene, que va a formarse como condensaciones vapulares, que cuando a la microscopía uno mueve y restringe hacia la luz, ¿no? Son muy distinguibles. Y lo podemos ver como esos gránulos rojizos que están en el esquema. Esas células de Palet van a ser nuestra línea de defensa a este nivel, ¿no? Y en las glándulas de Liverpool se encuentra precisamente en la base. En lisocimas, de vecinas, acá tenemos la variedad de células antimicrobianas.
las células madre, las células M, las enteroendocrinas. Fíjense todas las sustancias que producen el sistema enteroendocrino difuso. Tenemos somatostatinas, serotonina, secretina, colecisteína. Todas son sustancias hormonales o enzimas que ayudan a la digestión. Una parte, recuerden que no somos estructuras vegetativas, somos producto de un sistema cortical, de una zona cortical que tiene mucha relación con el exterior a través de la vista, del olfato, y que la primera parte digestiva ni siquiera está en la secreción, en la parte visual. Vemos algo y nuestro sistema digestivo va funcionando desde la saliva hasta la secreción ácida, hasta el movimiento peristáltico. ¿Sí? Todo eso gracias también a estas células, del sistema neuroendocrino difuso que nos ayuda precisamente a ver esta función. Con todas esas sustancias que vienen directa o indirectamente. Cuando vean fisiología van a recordar también que a nivel cerebral hay sustancias muy similares, precursores de estas enzimas que van a interactuar en sangre con estas para realizar las funciones correspondientes. Por eso se dice, la comida entra por los ojos. Es cierto, no lo vemos, lo percibimos antes incluso de ingerirlo. La porción final del intestino, el hígado. Es el mayor número de células caliciformes. Hay células de Panet, ¿no? Esencialmente defensivas. Y acá, como es una zona en donde toda la ingesta se ha producido, ya se formó el bolo alimentario en la cavidad oral, ya se formó el kilo, a este nivel las bacterias que han podido ingresar con los microorganismos en general van haciendo mayor contacto, porque todas las sustancias orgánicas se han absorbido, quedan prácticamente a la luz intestinal, porque puede ingresar a nuestro organismo como extraño. Esto hace posible que estos folículos lipoideos actúen en el punto que se llama la placa de Petri. Eso hace que precisamente el sistema defensivo en conjunto no se olviden de esa placa de Petri. Hay más de 50. Solo para fijar la característica cada uno de estas zonas, desde el duodeno, el yuno, el hilo, cómo podemos reconocer las vellosidades intestinales, cuál es lo que tiene por debajo de las glándulas, acá la meditiva y finalmente los folículos linfáticos. Intestino grueso. ¿Por qué yo paso de frente antes de hablar de colon a penes? Porque inmediatamente que terminamos el ayuno, en el ciego que se va a formar está una excrescencia digitiforme que es el apéndice. Es lo primerito que practicamos. El culpable o el salvador de aquellos cirujanos o aquellas clínicas que dicen, sí, es apendicitis, no era nada, ¿no? Le cortan, le sacan el apéndice y no tenía apendicitis, ¿no? Una simple inflamación y de repente no más cosa que eso. El apéndice, lo más característico, aparte de las glándulas intestinales que tiene, la presencia de los folículos linfoides. Estos folículos linfoides, cuando crecen mucho, va a comprometer a la capa de la submucosa, que no va a ser solamente a la parte de la submucosa, va a ser lo siguiente, ¿no?
vemos que acá puede haber una infección, se puede localizar, puede comprometer solamente la mucosa, pero si ya abarca la submucosa, la muscular, va a haber el compromiso precisamente ya vascular. Una apendicitis inflamatoria va a ser una apendicitis hemorrágica. Y allí, una vez que se rompe, es una emergencia. Ahí sí o sí es lógico, no se muere. Pero vean eso. Vemos intestino grueso, ya propiamente, con los 4 tipos celulares. Cosa que tenemos el predominio de las células caliciformes. ¿Por qué? ¿Para qué no sé? Producen moco, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para movilizar. Recuerden que a ese nivel el intestino dejó de absorber y comienza solamente a secretar con una finalidad. Ya estamos viendo que el polo fecal se está formando y cuanto más denso es, porque no se come bien, porque no se toma líquido, porque se toma bebidas muy azucaradas, que se come poca fibra, etcétera, etcétera, va a hacer que ese bolo fecal sea difícil, muy denso. Para evitar que se haya un estancamiento o que se produzca un estreñimiento por razones, agarra y se produce moco. Va a ser como se traslada, sumado a la contracción, va a ser posible precisamente que se pueda eliminar en su última fase de la función de separación intestinal. Entonces vemos, solamente para recordar, el número de células que tiene, el predominio son las células caliciformes, por eso que vemos acá la gran cantidad de estructuras papulares, que es precisamente la presencia de estas células caliciformes con mucosa. Repito, el peso mientérico de agua no solamente va a ayudar a la movilidad, va a ayudar a la secreción de que precisamente estas células caliciformes que hay. Y la movilidad de dos tipos, propulsoras y mezcladoras, y tienen variedades que son una cirugía. Pero gracias a que mezclan y agua. Estamos en la última porción, el famoso protrudeo, que se impagina y se conecta después con el tubo digestivo. Vamos a encontrar que en esa apertura que se da entre el embrión y el feto, y ya hay una comunicación posible que hace que lo que ingiere en la vida intrauterina del feto lo puede eliminar a través del protrudeo, ¿no? Va a haber porciones específicas que vendrían a ser el recto y el ano, cada una con una característica de estructuras que nos va a ayudar a reconocer. Y así vamos a ver que la función que realiza no solamente es de eliminación, sino también de protección. Ese es el recto y la última porción ese es el ano. ¿Sí? Importante, 3 cosas que deben siempre tenerlo presente. Zona de transformación epitelial. Hacia arriba, ¿qué tipo de epitelio ves? Polisacrificado, plano. Y hacia abajo, queratinizado, ¿no? Esa diferencia de epitelio va a ser en la protección que va a ser en la zona, por múltiples razones que no vienen mucho a mencionar. Pero aparte de esto, van a ver el tejido circundante, cuanto más inferiores, ya no va a haber la presencia folicular lipoide, va a haber la presencia de estructura vascular. De lo que se hace celular, se hace vascular. Ya sabemos la representación precisamente
precisamente eso. Acá hay la presencia de estructuras ideas y acá estructuras vasculares. Hay dos grupos de la arteria modular, externa e interna, la cual va a permitir también diferenciar la famosa enfermedad de hemorroides, que debería ser externa e interna, y que van a dar no solamente clínica, terapia diferencial y rehabilitación quirúrgica, si es que puede el caso. ¿Qué tenemos acá? Las famosas glándulas intestinales que están en toda la superficie, pero a su vez hay estructuras que parecían columnares, por ese nombre de columnares volcánicas. Las válvulas que forman la línea pectina, debería ser eso precisamente, y al final lo que vendría a ser los plexos internos de adicional, la parte muscular que va a formar los denominados esfínter externo e interno, que da la posibilidad de esa parte tema para ver línea pequeña, la presencia de este cambio nos hace recordar el cáncer agresivo, parecido al cáncer del seno, precisamente la transformación. Algunas indicaciones les he dicho, la danza típica, que probablemente se sume y pueda dar palmas. Si falta,